¿Cómo están mis queridos hermanos? Es un verdadero gozo el poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. El cuerpo pastoral ha determinado en este mes mostrar en una manera secuencial un libro. Y si usted ya apreció en el domingo anterior, empezamos el libro de Gálatas. Y hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes de ese libro, precisamente del capítulo 1, los versos 11 en adelante. Y estos, esta enseñanza de hoy lo que quiere mostrarnos es la gracia mostrada en la vida de Pablo. Y voy a citar solamente por efectos de tiempo un versículo, el verso 15 de ese primer capítulo que dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vamos a orar. Gracias Dios por este momento, por esta enseñanza. Gracias Padre porque tú eres misericordioso y hoy en el ejemplo de Pablo nos muestras cómo es ese llamado tuyo, cómo los propósitos tuyos se cumplen para que todo mundo pueda venir a la salvación, para que todo mundo pueda encontrar el perdón de pecados en Cristo Jesús. Hoy nos das un ejemplo maravilloso de tu poder, de lo que tú haces, de la forma en que lo haces. Gracias Dios por eso. Gracias porque siempre buscas el bienestar nuestro. Gracias porque en medio de todas las dificultades tú estás allí con nosotros. Gracias Padre. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Podríamos llamar a todo este párrafo del capítulo 1, de los versos 11 y 24, el argumento que Pablo hace precisamente para su ministerio. Ahora sí, en el verso 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Qué preciosa porción de la palabra de Dios. Porque nos muestra lo que Dios puede hacer en la vida del creyente. Porque nos muestra los propósitos de Dios, aún en hombres que le persiguieron, aún en hombres que le negaban, aún en hombres
que de por sí ya era una situación milagrosa verlos pensando diferente. Ahora, ¿qué podemos extraer de todo esto? Bueno, el ministerio de Pablo es sumamente interesante, porque nunca estuvo en su mente ser seguidor de Cristo, al contrario, era perseguidor. Entonces, por lo tanto, no era la idea de él. Entonces, quiero que miremos hoy tres aspectos fundamentales. Número 1, en estos versículos que acabamos de leer, de compartir, Pablo procura mostrar su independencia de los 12 y de la iglesia de Jerusalén. Mire usted lo que Pablo está haciendo. Y él hace una declaración aquí donde dice que recibió personalmente de Cristo el evangelio que él está compartiendo. Y eso lo vemos en los versos 11 al 14. Y Pablo vio al Cristo resucitado. Lo llevo a usted entonces al libro de los Hechos, en el capítulo 9, cuando se nos relata el viaje a Damasco. Cuando se nos muestra a Pablo cuando todavía no había hecho su conversión. Y ahí él recibió su comisión y un mensaje directo de la voz, de la boca del Señor Jesucristo ya resucitado. ¿Sabe? Esta experiencia capacitó a Pablo para ser un apóstol. Nunca hubo la intención de que Pablo debía ser el 12º apóstol para reemplazar a Judas. Cito Hechos 1, 16 al 26. Por un lado, ¿sabe por qué no lo hubo? Porque Pablo no podía llenar los requisitos. Hay requisitos para ser apóstol. Y usted ya los conoce, son 4, y dentro de ellos podemos decir haber andado con el Señor Jesucristo, haber presenciado sus milagros. Es decir, había todo un procedimiento, y esos procedimientos Pablo no los llenaba. Por lo tanto, no podía reemplazar a Judas. También Dios, a propósito, mantuvo a Pablo separado de los 12 para que ninguno pudiera acusarlo de haber tomado prestado su mensaje. Mire usted entonces qué interesante. Dios mantiene en sus propósitos, en sus planes, alejado a Pablo de aquel grupo seleccionado por él, porque Dios perfectamente pudo haberlo incluido en el grupo de los 12. ¿Y sabe qué? Porque vamos a ver que los apóstoles son llamados para predicar sobre el reino, pero Pablo es llamado para predicar a la iglesia. Su vida fue una vida completamente transformada, porque había sido un perseguidor de la iglesia, no un amigo de ella. Después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, vemos esta poderosa y milagrosa transformación. La única manera de explicar tan asombroso cambio es aceptar el hecho de que Pablo se encontró directamente, personalmente, con Cristo. Esa es la primera enseñanza. La segunda, recibió el evangelio aparte de los apóstoles, porque no estaban juntos, porque no anduvo con ellos. Entonces el evangelio que él recibe es un evangelio aparte. Eso lo encontramos en los versos 15 y 17. Se debe decir de nuevo que Dios nunca intentó que Pablo perteneciera a los 12. El ministerio de ellos fue principalmente a los judíos y se relacionaba con el reino. El ministerio de Pablo fue a los gentiles y se relacionaba al misterio de la iglesia. Un misterio que no había sido revelado, pero que ahora estaba revelándose al 100%. Ese ministerio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ese ministerio que ahora Pablo estaba desarrollando. Los 12
Recibieron su llamamiento de Cristo en la tierra porque su mensaje presentaba la esperanza del reino terrenal de Israel. Ahí estamos claros. Pablo recibió su llamado del cielo porque su mensaje presentaba el llamamiento celestial de la iglesia en Cristo Jesús. Hubo 12 apóstoles asociados con las 12 tribus. Pablo era un solo hombre, judío con ciudadanía gentil, recuerda usted que era romano, y representaba el cuerpo de Cristo, un cuerpo en Cristo Jesús. Pablo no conferenció con hombres después de recibir su llamamiento. Si se hubiera encontrado de inmediato con los 12, la gente hubiera dicho que tomó prestado su mensaje, el mensaje de los 12, y recibió de ellos la autoridad que ahora decía tener. En lugar de eso, Dios envió a Pablo a Arabia para un tiempo de meditación e investigación. Como Moisés antes, como Elías también, Pablo se fue al desierto para bregar con el programa y plan de Dios para su vida. Luego regresó a Damasco, donde testificó de Cristo al principio. Y finalmente, las iglesias reconocieron su enseñanza, las iglesias reconocieron su evangelio. Versículos 18 al 24. Los creyentes ahí en realidad tenían temor, temían a Pablo. Y si no hubiera sido por Bernabé, que le acompañaba, nunca hubiera aceptado a Pablo. Este hecho en sí mismo prueba que Pablo nunca se apoyó en la iglesia de Jerusalén en busca de su aprobación, porque él tenía la aprobación de Cristo, porque él tenía la aprobación de Dios. Después de esta visita se fue a Siria, o sea, Antioquía. Su ministerio ahí se registra en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, en los versos 22 al 30. Pero él mismo era personalmente desconocido para los creyentes de Judea. No obstante, las iglesias de allí habían oído las maravillosas noticias de la conversión de Pablo y glorificaban a Dios. Qué trágico es que hoy los hombres rechacen la revelación de Pablo del Evangelio y traten de mezclar la ley con la gracia. Traten de encajar a Pablo en los primeros capítulos de Hechos, donde todavía se recalca el programa del reino. Desvisten a Pablo para vestir a Pedro. Necesitamos regresar al sencillo mensaje de la gracia, el Evangelio de Jesucristo solamente. Mezclar a la iglesia con el reino, la ley y la gracia, Pedro y Pablo, es crear confusión en el Evangelio de Jesucristo. Esto es equivalente a decir que para ser salvos necesitamos hacer algunas cosas que agradan a Dios, como guardar el sábado. Entonces estamos mezclando una cosa con la otra. Y estamos, en vez de arrojar luz, creando confusión. El mensaje de Pablo, entonces, en primer lugar, es un mensaje donde él está argumentando el por qué está en el ministerio, argumentando el propósito de Cristo, argumentando cómo fue el llamado para ese ministerio. Ministerio que hoy usted y yo también podemos tener. Sin importar cuál es nuestra extracción, de dónde nos sacó el Señor, sin importar nuestro entorno, toda vez que sigamos la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este momento en el cual nos has permitido entender el ministerio de Pablo. Nos has permitido entender por qué tú permitiste que él no estuviera en el grupo de los 12, sino llamarlo aparte. Gracias por el ministerio que le conferiste, para llevar tu palabra a los gentiles, para enseñar sobre ese misterio ahora revelado, la iglesia. Gracias, Dios, por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.